Así que allí estaba yo, Jake Morrison, ocupándome de mis propios asuntos en medio de la nada, transportando un cargamento de carne CYNTHY a las colonias del borde exterior. Solo otro martes en mi glamorosa vida como transportista de carga independiente. El sueldo era decente. La empresa no existía y mi mayor preocupación era si mi cafetera sobreviviría a otro salto al hiperespacio sin explotar. Tiempos sencillos. Entonces mi alarma de proximidad empezó a gritar como un alma en pena con la cola atrapada en un motor warp. Aria, ¿qué es lo que tiene los sensores tan torcidos? Llamé a la IA de mi nave porque hablar contigo mismo en el espacio es totalmente normal y no es en absoluto una señal de locura inminente. 3 cruceros de batalla Vexar se acercan rápidamente. Jake. Y antes de que preguntes, no están aquí por el asunto de Cinti. Los Vexar son carnívoros estrictos que prefieren que su carne esté todavía chillando. Fantástico. Los Vexar son básicamente lo que obtendrías si cruzaras un dragón de Komodo con un luchador profesional y el resultado fueran problemas de control de la ira. De 8 pies de alto, cubierto de escamas que podían desviar el fuego de armas pequeñas y equipado con dientes que podían abrir latas y probablemente bóvedas de bancos. Son el tipo de especies que hacen que los humanos parezcan plantas de interior particularmente frágiles. Jake Morrison emitió una voz a través del comunicador que sonaba como si estuviera procesando grava en una trituradora de madera. Estamos subiendo a bordo. No te resistas. No te resistas. ¿Qué iba a hacer? Les tiro mi taza de café. Claro que sí. Mi casa es su casa y todo eso. Solo trata de no comerme. ¿De acuerdo? Las abrazaderas de acoplamiento se acoplaron con toda la sutileza del impacto de un meteorito. En cuestión de minutos, mi bahía de carga estaba llena de hombres lagarto muy grandes y muy agitados. El líder, que supongo era el que me había llamado, dio un paso adelante. Llevaba lo que parecía una bolsa de lona que se retorcía y que producía unos ruidos preocupantes. Humana, dijo, y casi podía oír la H mayúscula en su voz. Hemos oído hablar de los talentos inusuales de su especie. Mis talentos, señora. Puedo hacer ramen instantáneo sin quemar la cocina, y me sé la letra de Bohemian Rhapsody. No estoy segura de que eso se considere talento, sino más bien habilidades básicas de supervivencia y un gusto musical cuestionable. Ignoró mis ingeniosas bromas, que, sinceramente, fueron bastante groseras. Tenemos asuntos urgentes, una crisis planetaria, no podemos retrasarla. Cuidarás de nuestros hijos. Y dicho esto, arrojó la bolsa parlanchina a mis pies junto con otras 5 bolsas similares que llevaban sus compañeras. Las bolsas inmediatamente empezaron a moverse como si contuvieran gatos muy enojados con garras y dientes, y probablemente rencor contra el universo. ¡Ay! Espera, Godzilla. Creo que ha habido un malentendido. No soy niñera. Soy transportista de carga. Transporto cosas, no lo que sea que esté en estas bolsas intentando salir a mordiscos. Eres humano. Dijo que eso lo explicaba todo. Los humanos son buenos con la galaxia joven. Lo sabe. Regresaremos en 7 ciclos solares. 7 ciclos. Son casi 2 semanas. No tengo ni idea de cómo cuidar niños extraterrestres. Pero ya regresaban a sus naves. El líder se detuvo en la esclusa de aire. Aliméntalos con carne. No dejes que se maten entre ellos ni a ti. Buena suerte, humano Jake Morrison. Y entonces se fueron, dejándome de pie en mi bodega de carga con 6 bolsas que ahora hacían un ruido como una convención de motosierras discutiendo con un triturador de basura. Aria, dije lentamente. Por favor, dime que esto es una broma elaborada. Me temo que no, Jake. Felicidades. Ahora eres el orgulloso guardián de 6 cachorros Vexar. La buena noticia es que aún no han crecido del todo, así que probablemente no puedan atravesarte el cráneo de un mordisco. ¿Y la mala noticia? Siguen siendo Vexar. Y por lo que parece, tienen hambre. Una de las bolsas se había quedado inquietantemente silenciosa, lo cual
En mi experiencia, nunca es buena señal cuando se trata de depredadores de cualquier edad. Observé los 6 contenedores que se retorcían y me di cuenta de que mi agradable, tranquila y aburrida vida acababa de dar un giro brusco hacia lo que, generosamente, podría llamarse una película de terror de supervivencia. Bueno, murmuré, esta va a ser la mejor historia que cuente, o la última. Contra todos mis instintos que me gritaban que lanzara las bolsas al espacio y fingiera que esto nunca había sucedido. Decidí abrir uno, el silencioso, porque claramente mis instintos de supervivencia se estaban tomando un descanso. En cuanto abrí la cremallera, un misil escamoso se lanzó a mi cara. Me agaché y lo que solo puedo describir como un dragón en miniatura con problemas de ira aterrizó en mis cajas de carga. Era del tamaño de un gato doméstico. Si los gatos domésticos tuvieran garras afiladas, una boca llena de dientes afilados y la actitud de un oneyer particularmente vengativo. Bueno. Hola, pequeño, dije, retrocediendo lentamente. O niña, o como sea que funcione tu especie. Soy Jake, y aparentemente seré tu niñera durante las próximas 2 semanas. El cachorro inclinó la cabeza y me estudió con unos ojos dorados que contenían demasiada inteligencia para algo que probablemente ni siquiera sabía ir al baño. Entonces abrió la boca y emitió un sonido como el de una motosierra en miniatura al ponerse en marcha. Te voy a llamar Brusco, decidí. Las otras bolsas se estaban agitando cada vez más, así que pensé que también podría comprometerme con esta locura. 5 cremalleras más después, mi compartimento de carga parecía como si hubiera explotado una tienda de reptiles. 6 cachorros Bexur estaban ahora sueltos en mi nave e inmediatamente comenzaron lo que solo puedo describir como una evaluación táctica de su nuevo entorno, lo que es una forma elegante de decir que comenzaron a destruir todo lo que estaba a su alcance. El cachorro número 2 fue directo a mi estante de herramientas y comenzó a probar metódicamente si mis llaves eran comestibles. ¿Eres mordedor?, anuncié. Original, lo sé, pero cuando estás potencialmente a punto de ser devorado por dinosaurios bebés, la creatividad pasa a un segundo plano frente a la supervivencia básica. El tercer cachorro, más pequeño que los otros, simplemente se sentó en la esquina y observó todo con esos inquietantes ojos dorados. Los fuertes y silenciosos masticadores, decidí, porque algo me decía que las aguas tranquilas son profundas y probablemente muy mordedoras. Al parecer, Cap 4 funcionaba gracias a una especie de máquina de movimiento perpetuo que rebotaba contra paredes, cajas y mi cordura, que se estaba deteriorando rápidamente. Pica porque me haces querer sacarme los ojos. El quinto hacía un sonido que generosamente podría llamarse risa si las risas usualmente hicieran pensar a la gente en bandas sonoras de películas de terror. Risas. Perfecto. Y el último. El último definitivamente no era el más pequeño a pesar de ser el último en salir de la bolsa. Este era fácilmente el doble del tamaño de los otros y actualmente estaba investigando si mi gabinete de repuestos se podía abrir aplicando fuerza. Alerta de spoiler. Podría ser. Y tú eres Tini, dije débilmente, observando a Tini doblar casualmente una viga de soporte de acero mientras investigaba qué había detrás de ella. La voz de Jake Oria cortó el sonido de mi nave siendo desmantelada sistemáticamente. Sus sistemas de soporte vital están mostrando algunas lecturas preocupantes. Definir concerniente. Bueno, su reciclador atmosférico acaba de obtener 6 nuevas firmas biológicas. Su consumo de energía ha aumentado un 30% debido a las mayores necesidades de control climático. Y algo acaba de masticar su matriz de comunicaciones de respaldo. Miré a mi alrededor y vi a Bidei con fragmentos de cable colgando de su boca como espaguetis tecnológicos. ¿Mordedor? No. Mal depredador. No comemos los equipos de comunicaciones. Bidei me miró, inclinó la cabeza de una manera que de alguna manera logró ser linda y aterradora al mismo tiempo, y luego mordió deliberadamente otro cable mientras mantenía contacto visual. Fue un movimiento de poder que habría enorgullecido a un jefe de la mafia. Ahora, ¿cómo exactamente se supone que debo evitar que destruyan la nave? Bueno,
La crianza tradicional generalmente implica establecer límites, establecer rutinas y brindar una estimulación adecuada para las mentes en desarrollo. Estos no son niños humanos. Ora. Se trata de depredadores gigantes bebés con garras que pueden cortar acero y aparentemente sin concepto de propiedad personal. Entonces te sugiero que lo averigües rápidamente porque Scratchy acaba de descubrir tus reservas de alimentos y no creo que la carne de CYNTHY sea suficiente para los carnívoros en crecimiento. Me giré para ver que Scratchy efectivamente había encontrado mis raciones de emergencia y estaba haciendo una mueca que sugería que la carne de CYNTHY se encuentra en algún lugar entre cartón y cartón real en la escala de paletas Bex. Bien, dije mientras observaba cómo mi vida cuidadosamente ordenada se disolvía en el caos a mi alrededor. ¿Qué tan difícil puede ser cuidar niños? Últimas palabras famosas, como dicen en el mundo laboral. 20 minutos después, tuve mi respuesta. Cuidar cachorros de depredadores máximos es aproximadamente equivalente a hacer malabarismos con motosierras mientras se conduce un monociclo por un campo minado durante un terremoto mientras uno es atacado por avispas furiosas. Mi primera estrategia brillante fue la contención. Pensé que si podía llevarlos a la bodega de carga secundaria, podría sellarla y ocuparme de ellos uno a uno. Este plan duró exactamente lo que le tomó a Tini perforar casualmente la puerta del mamparo que acababa de cerrar. Está bien, plan B, murmuré, mientras pasaba por encima de los restos retorcidos de lo que solía ser un sello de esclusa de aire en perfecto estado. El plan B era la distracción. Tiré algunas piezas de repuesto por ahí, esperando que se concentraran en investigarlas en lugar de en los componentes de mi barco, cada vez más caros. Esto funcionó durante unos 3 segundos hasta que Snappy se dio cuenta de que el humano en movimiento era mucho más interesante que algunos trozos de metal estáticos. El plan C era la negociación. Sí, intenté razonar con los dinosaurios bebés. No me juzgues, me estaba quedando sin opciones. Miren, niños, dije mientras 6 pares de ojos dorados me miraban con una mirada inquietante. Necesitamos establecer algunas reglas básicas aquí. Esta es mi nave, y algunas de estas cosas son importantes para mantenernos vivos en el frío vacío del espacio. Giggles emitió ese horrible sonido de risa, que comencé a sospechar que en realidad era una risa a mi costa. Pidey demostró que comprendía mi discurso al morder inmediatamente el monitor de soporte vital más cercano. Ara, necesito estrategias de respaldo aquí. ¿Qué hacen los padres humanos cuando sus hijos no les escuchan? Bueno, el tiempo de espera es popular. Además, sobornos, y en casos extremos, llaman a los abuelos. No creo que los abuelos Bester vayan a ser de mucha ayuda en este momento. Y estoy bastante seguro de que poner a los depredadores ápice en tiempo de espera simplemente los enoja. Entonces quizás deberías considerar por qué el Bester adulto pensó que tú específicamente podrías manejar esta situación. Eso me dejó paralizado. ¿Qué quieres decir, Jaque? No abandonaron a sus hijos con el primer humano que encontraron. Preguntaron específicamente por usted por su nombre. Eso sugiere que saben algo sobre tus antecedentes que te hace calificado para este trabajo. Pensé en eso mientras veía a Scratchy intentar escalar las paredes. Literalmente, esas garras no eran solo para aparentar. Mis antecedentes. Ara, soy transportista de carga. Mis calificaciones incluyen una licencia de piloto comercial y un conocimiento enciclopédico del café de parada de camiones y de 6 hermanos menores en la Tierra. Ah, cierto. Había bloqueado un poco mi infancia. Pero ahora que Aria lo mencionaba, crecer como el mayor de 7 hermanos en la Montana rural había sido como dirigir una pequeña operación militar. Mamá y papá siempre estaban trabajando en el rancho, lo que significaba que básicamente era niñera a tiempo completo desde los 12 años en adelante. Eso es diferente, Ara. Esos eran niños humanos. Estos son literalmente monstruos bebés. ¿Pero lo son? Míralos, Jaque. ¿En realidad? Mirar. Hice una pausa en mi pánico y observé a los cachorros. Snappy todavía me estaba mirando,
pero había algo casi curioso en la forma en que inclinaba la cabeza. Chomper se había acercado y estaba sentado tranquilamente cerca como si estuviera esperando algo. Incluso Bey había dejado de destruir cosas y simplemente estaba rondando en él. Borde del grupo. Son animales de manada. Me di cuenta de que están buscando un líder y tú eres la presencia más grande y dominante en su entorno inmediato. Felicitaciones, Alpha Jaque. Excelente. Simplemente genial. Pasé de ser transportista de carga a líder de una manada de crías de dragones espaciales en el lapso de 1 hora. Mi consejero profesional definitivamente no había cubierto este escenario. Pero esto es lo que pasa cuando creces con 6 hermanos. Aprendes que el caos es solo un orden que aún no has descifrado. Tommy solía trepar por todas partes hasta que comencé a darle cosas específicas para trepar. Sara mordía cuando estaba frustrada hasta que aprendí a reconocer las señales de advertencia. Y el pequeño destruía todo lo que podía alcanzar hasta que comencé a canalizar esa energía en proyectos de construcción en lugar de demolición. Está bien, niños, dije, y algo en mi voz debe haber cambiado porque de repente los 6 cachorros me prestaron toda su atención. Snappy, claramente eres el líder de esta pequeña manada. Así que eres mi teniente. Bey, estás explorando todo con tus dientes, lo que me dice que estás tratando de aprender sobre tu entorno. Chompers, eres el inteligente, ¿no? Observar y aprender antes de actuar. Señalé a cada cachorro mientras hablaba y realmente parecieron estar escuchando. Scratchy, tienes energía para quemar y ningún lugar donde ponerla. Risas, te estás divirtiendo con todo esto, lo que significa que probablemente eres el sociable. Y Tini, estás probando la integridad estructural porque necesitas saber que es seguro para la manada. Jaque Ara dijo en voz baja. Tu ritmo cardíaco acaba de bajar a niveles normales por primera vez desde que llegaron. Ella tenía razón. Me sentí más tranquilo, más en control, como si realmente supiera lo que estaba haciendo en ese momento. Primera regla de la manada: no destruimos las cosas que necesitamos para sobrevivir. Esto incluye equipos de soporte vital, navegación y comunicaciones. Miro directamente a Bey, especialmente al equipo de comunicaciones. Bey emitió un pequeño sonido de chirrido que podría haber sido un reconocimiento. Segunda regla: si estás aburrido o frustrado, vienes a mí primero antes de empezar a destrozar las cosas. Tengo muchas cosas que puedes destruir sin peligro. La cola de Scratchy empezó a moverse. Ni siquiera sabía que Bester tenía colas que podían moverse. Y la tercera regla es que ahora somos una manada, lo que significa que nos cuidamos unos a otros. Eso incluye al extraño, blando y sin escamas miembro de la manada que aparentemente sabe cómo utilizar los dispensadores de comida. Snappy emitió un sonido que era casi como un ronroneo depredador aterrador. Pero aún así, ahora bien, dije, sintiendo que realmente podría sobrevivir a esto después de todo. ¿Quién quiere escuchar una historia sobre la vez que una manada de depredadores terrestres llamados lobos abatieron presas 10 veces más grandes que ellos? 6 pares de ojos dorados se iluminaron con interés. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, sonreí. Tal vez, solo tal vez, esto iba a funcionar después de todo. Reúnanse entonces, dije, sentándome en una caja de carga. Esta es la historia de cómo 25 lobos derribaron a una criatura que pesaba más que todos ellos juntos. Los cachorros se organizaron en un semicírculo a mi alrededor con Snappy más cerca de mi lado izquierdo y Chompers a mi derecha. Tini se esparció detrás de los demás como una montaña escamosa, mientras Baiti, Scratchy y Giggles llenaban los espacios vacíos. Fue inquietantemente similar a la hora del cuento en casa, excepto que mis hermanos nunca habían tenido el potencial de decapitarme accidentalmente si se emocionaban demasiado. Ahora bien, los lobos son cazadores en manada, igual que vuestra especie. Pero a diferencia de Bestar, no son particularmente grandes o fuertes individualmente. Un lobo adulto pesa quizás 40 kilos empapado, pero tiene algo que lo hace increíblemente peligroso. Trabajan juntos.
Snappy pió e inclinó la cabeza. Estaba empezando a reconocer que ella me decía más gestos. La presa que estaban cazando se llamaba alce. Imagínate una criatura 2 veces más alta que yo, con astas más anchas que mis brazos extendidos y una patada que podría destrozar el cráneo de un lobo. 1 contra 1. Un lobo no tendría ninguna oportunidad. Hice un gesto con las manos mientras hablaba y noté que los cachorros seguían cada movimiento. No solo estaban escuchando. Me estaban estudiando, aprendiendo de cada palabra y gesto. Pero los lobos son inteligentes. No pelean limpio. Estudiaron este alce durante horas, observando cómo se movía, dónde era más fuerte, dónde era vulnerable. Luego se dividieron en equipos. Algunos lobos volaban en círculos para cortar las rutas de escape. Otros se quedaron como reservas y el resto se lanzó al ataque. Bahiti emitió un chasquido emocionado y movió la cola con anticipación. Los lobos que iban adelante se lanzaron hacia las piernas del alce, intentando frenarlo. El alce, por supuesto, contraatacó, blandiendo sus enormes astas y pateando con pezuñas del tamaño de platos de comida. Pero cada vez que se centraba en una amenaza, otro lobo aparecía desde un ángulo diferente. Me puse de pie y comencé a caminar de un lado a otro, representando la historia. Los ojos de los cachorros seguían cada uno de mis movimientos como si fuera la cosa más fascinante del universo. La clave fue la paciencia. No intentaron derribar el alce de una sola vez. Lo fueron desgastando poco a poco, trabajando en equipo. Cuando un lobo se cansaba, otro tomaba su lugar. Cuando los alces atacaron a un grupo, los demás presionaron su ataque. Me llevó horas, pero finalmente hice una pausa para lograr un efecto dramático, y 6 bebés depredadores estaban pendientes de cada una de mis palabras. El alce cayó y toda la manada compartió la victoria. Los cachorros estallaron en sonidos excitados, chirridos y chasquidos que comencé a reconocer como aprobación. Scratchy prácticamente vibraba de emoción mientras Giggles emitía ese sonido inquietante que de alguna manera era adorable y aterrador al mismo tiempo. Eso es lo que significa ser una manada. Continué sentándome nuevamente. No se trata de ser el más grande o el más fuerte. Se trata de trabajar juntos, confiar unos en otros y asegurarse de que todos estén bien atendidos. Chompers, que había estado en silencio durante toda la historia, de repente se acercó y apoyó su cabeza contra mi pierna. Fue un gesto de tanta confianza que sentí algo apretándose en mi pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien confió en mí de esa manera? Hola, dije en voz baja. ¿Cuánto faltaba para llegar a la siguiente estación de paso? Aproximadamente 18 horas. A la velocidad actual. Pero Jaque, puede que tengamos un problema. Los cachorros notaron inmediatamente el cambio en mi tono. La cabeza de Snappy se levantó de golpe, alerta, mientras Tini se puso de pie con una gracia sorprendente para algo de su tamaño. ¿Qué tipo de problema? El soporte vital funciona, pero apenas. Los requerimientos metabólicos del cachorro son más altos de lo que calculé inicialmente. Vamos a tener que reducir el consumo de energía en alguna parte, o empezaremos a quedarnos sin aire respirable. Miré a los cachorros, que ahora me observaban con esos inquietantes ojos dorados. No podían entender las palabras de Arya, pero podían sentir la tensión en el aire. ¿Podemos cerrar sistemas no esenciales? Ya está hecho. El problema es que 6 cachorros Vexar en crecimiento consumen oxígeno aproximadamente al mismo ritmo que 12 humanos adultos. No nos vamos a asfixiar, pero sí nos vamos a sentir incómodos. Excelente. No solo era responsable de mantener vivos a estos cachorros, sino que ahora tenía que descubrir cómo hacerlo con recursos limitados. Era como volver a casa durante el invierno, cuando las facturas de calefacción eran demasiado altas y papá nos hacía dormir a todos en la sala de estar para conservar energía. Pero luego volví a mirar a los cachorros y algo hizo clic. Ya no eran solo pasajeros en mi barco. Eran mi manada y las manadas se cuidaban unas a otras. Está bien, niños, dije poniéndome de pie.
Tenemos un problema y lo vamos a resolver juntos. Hola. ¿Cuál es el sistema que consume más energía y que no podemos apagar? Procesamiento ambiental. Está trabajando horas extra para limpiar el aire y mantener niveles adecuados de humedad. ¿Y qué ayudaría a reducir la carga? Niveles más bajos de actividad reducirían el consumo de oxígeno y la generación de calor. Pero Jaque, no puedes pedirles que hibernen. Sonreí. No, pero puedo pedirles ayuda. Me giré para mirar a los cachorros. Reunión de manada. Tenemos un desafío. Los cachorros inmediatamente me prestaron toda su atención. Fue notable la rapidez con la que se adaptaron a seguir mi ejemplo. Nuestra guarida, señalé alrededor del compartimento de carga, tiene problemas para mantener suficiente aire bueno para todos nosotros. Necesitamos trabajar juntos para solucionar esto. Pequeñita, eres la más fuerte. ¿Puedes ayudarme a mover algunos de estos contenedores de carga para crear una mejor circulación de aire? Tini retumbó lo que yo estaba aprendiendo a reconocer como acuerdo y se movió hacia el contenedor más cercano. Con su ayuda, pudimos reorganizar la bahía de carga para crear mejores patrones de flujo de aire. Scratchy, eres rápido y ágil. Necesito que revises todas las rejillas de ventilación y te asegures de que nada las esté bloqueando. Pero cuidado, no queremos dañarlos. Scratchy pió emocionado e inmediatamente trepó por la pared más cercana hacia las rejillas de ventilación del techo. Baiti, eres bueno encontrando puntos débiles. Ayúdame a identificar cualquier lugar por donde pueda haber fugas de aire. Durante las siguientes 2 horas trabajamos juntos. Los cachorros se lanzaron a la tarea con el mismo entusiasmo que habían mostrado al destruir mi nave, excepto que ahora estaban ayudando a arreglarla. Snappy coordinó a los demás mientras yo estaba ocupado con las reparaciones. Chompers observó todo y señaló los problemas que yo no había detectado. Incluso las risas contribuyeron de alguna manera a mantener el ánimo de todos en alto con esa risa inquietante pero extrañamente alentadora. Jaque Ora dijo: finalmente, estoy demostrando una mejora en la eficiencia de la circulación del aire del 23%. Los sistemas ambientales ya no funcionan a su máxima capacidad. Me senté pesadamente en un contenedor de carga, repentinamente exhausto. Los cachorros inmediatamente se agruparon a mi alrededor con Snappy y Chompers flanqueándome como guardaespaldas mientras los otros se acomodaban cerca. Buen trabajo, Pac, dije, y lo decía en serio. Lo hicimos juntos. Tini retumbó contento, un sonido como un trueno distante. Scratchy se acurrucó en una bola cerca de mis pies, finalmente quieto por primera vez desde que lo conocí. Incluso Bidey había dejado de intentar comer todo y en su lugar estaba acicalando sus garras con lo que parecía satisfacción. Mientras estaba sentado allí, rodeado de 6 depredadores mortales que de alguna manera se habían convertido en mi responsabilidad y tal vez incluso en mi familia, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no eran solo niños extraterrestres a quienes cuidaba. Ellos eran mi manada y yo la de ellos. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, eso no me aterrorizó. Me pareció correcto. Oria, ¿cuánto tiempo más hasta que regresen sus padres? 12 días más, Jaque. Miré a Chompers, que se había quedado dormido con la cabeza en mi regazo y sonreí. ¿Sabes qué? Creo que vamos a estar bien. Debería haberlo sabido y no tentar al destino de esa manera. En el espacio, como en la vida, el momento en que empiezas a sentirte cómodo es exactamente cuando el universo decide recordarte que tiene un sentido del humor retorcido y un suministro ilimitado de formas creativas de arruinarte el día. Las alarmas de proximidad sonaron 6 horas después, despertándonos sobresaltadamente a todos. Los cachorros habían estado durmiendo la siesta en una pila alrededor de mi silla como la colección de animales de peluche más peligrosa del mundo, pero se alertaron al instante. Ojos dorados que se abren de golpe y buscan amenazas. Aria, ¿qué tenemos? 3 barcos acercándose rápidamente. La configuración sugiere piratas. Jaque,
No están respondiendo a las solicitudes de identificación estándar y están bloqueando nuestras comunicaciones de largo alcance. Perfecto. Piratas espaciales, porque cuidar bebés dragones no era lo suficientemente desafiante sin agregar criminales armados a la mezcla. ¿Podremos escapar de ellos? Negativo. Ellos están volando interceptores y nosotros estamos transportando carga. Nos adelantarán en 12 minutos. Los cachorros percibían mi tensión y se movían inquietos por el compartimento de carga. Snappy se posicionó entre mí y la esclusa de aire mientras Tini se elevaba hasta alcanzar su altura máxima y emitía un ruido sordo que hizo vibrar las placas de la cubierta. Jake Aria continuó basándose en su patrón de aproximación y frecuencia de interferencia. Estos son los asaltantes de Corbin. Son conocidos por tomar rehenes y vender especies exóticas en el mercado negro. Se me heló la sangre. Especies exóticas como los cachorros Vestar. Exactamente igual que los cachorros Vestar. Un solo Vestar. Juvenil se vende por más créditos de los que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Miré mi mochila. Estas 6 increíbles criaturas que confiaron en mí. Me siguieron, trabajaron conmigo. La idea de que terminaran en jaulas vendidas a coleccionistas o en rings de pelea hizo que algo salvaje y protector surgiera en mi pecho. No va a pasar, dije con firmeza. Las abrazaderas de acoplamiento se acoplaron con un chirrido metálico que resonó en toda mi nave. Se oyeron fuertes pasos contra el casco mientras los piratas se dirigían a mi esclusa de aire. Está bien, niños, dije en voz baja. Recuerda la historia del lobo. A veces la manada tiene que proteger su territorio. Los cachorros se dispersaron por la bodega sin que yo tuviera que decírselo, tomando posiciones a cubierto con una comprensión instintiva de las tácticas que habría enorgullecido a un instructor militar. Snappy se agazapó detrás de un contenedor de carga cerca de la esclusa de aire mientras Chompers se esfumaba entre las sombras junto a los controles ambientales. Bidet y Scratchy encontraron perchas en lados opuestos de la habitación que les permitían atacar desde arriba. Giggle se colocó cerca de los suministros de emergencia y Tini se colocó justo detrás de mí como una montaña escamosa de furia protectora. La esclusa de aire se abrió y 3 figuras con armaduras de combate desiguales entraron pavoneándose en mi bodega de carga. Estaban armados con armas de energía y tenían la confianza arrogante de los depredadores que se creen en la cima de la cadena alimenticia. Vaya, dijo el líder, un humano con cicatrices y más implantes cibernéticos que piezas originales. Jake Morrison, te estábamos buscando. Lamento decepcionarte, pero hoy no acepto visitas. Quizás quieras probar la siguiente nave. Cambio. El pirata rió. Un sonido como de metal rechinando. ¡Qué gracioso! Nos dijeron nuestros contactos Vestar que llevas una carga muy valiosa. 6 pequeños paquetes de créditos esperando a ser recogidos. El segundo pirata, una especie de alienígena insectoide con demasiados brazos, chasqueó las mandíbulas. El jefe dice que también capturemos al humano vivo. Al parecer, ahora tiene una reputación. El susurrador de cachorros humanos podría ser útil. Así que mi reputación ya se estaba extendiendo. Fantástico. Había pasado de ser un transportista de carga anónimo a una celebridad galáctica, y estaba a punto de matarnos a mí y a mi manada. Así es como va a funcionar esto, continuó el líder, levantando su arma. Vas a entregar a esos cachorros, tranquilos y pacíficos, y puede que te dejemos conservar suficientes extremidades para que nos lleves al mercado más cercano. Sentí pequeñas tiendas detrás de mí, oí el suave sonido de garras extendiéndose desde las sombras donde se escondían los otros cachorros. Estaban esperando mi señal, confiando en que yo supiera cuándo actuar. Ya sabes, dije con tono coloquial. Tengo una idea mejor. Ah, sí. ¿Qué es eso? Sonreí. Y no era una sonrisa agradable. ¿Qué tal si te largas de mi nave antes de descubrir por qué hasta los superdepredadores me confían a sus crías? La risa del líder se cortó de golpe cuando Snappy apareció tras él como una pesadilla escamosa. No atacó. Todavía no.
Pero el suave sonido de sus garras raspando contra el revestimiento de la cubierta era inconfundible. Los 3 piratas se giraron, con las armas en alto, justo a tiempo de ver a Chompers caer del respiradero del techo por el que de alguna manera se había colado. Aterrizó silenciosamente detrás del insectoide, tan cerca que su aliento empañó el traje ambiental del alienígena. «¿Qué demonios?», empezó a decir el tercer pirata, otro humano, pero sus palabras se apagaron cuando Scratchy y Baiti aparecieron a ambos lados del grupo, con sus ojos dorados brillando en la penumbra. Giggles eligió ese momento para emitir su sonido característico, esa risa aterradora que resonaba entre las sombras. Los 3 piratas apuntaron sus armas hacia el sonido, pero ella ya se había ido, invisible en el laberinto de contenedores de carga. Y entonces Tini salió de detrás de mí. El efecto fue inmediato y profundo. 3 piratas armados y experimentados se vieron de repente rodeados por 6 depredadores ápice jóvenes, y su bravuconería se evaporó como la atmósfera a través de una brecha en el casco. «Oh, Speed», susurró el líder, lo que demostró una moderación admirable dadas las circunstancias. «Esto es lo que pasa con los cazadores en manada», dije, dando un paso al frente. «No solo trabajan juntos, se comunican. Y ahora mismo, mi manada me dice que ustedes 3 representan una amenaza para nuestro territorio y nuestra familia». Empecé a caminar de un lado a otro como lo había hecho durante la hora del cuento. Y los cachorros se movieron conmigo, manteniendo sus posiciones alrededor de los piratas como una jaula viviente. Ahora podía darles la señal para atacar. Los cachorros Vestar pueden ser jóvenes, pero siguen siendo Vestar. Esas garras pueden atravesar tu armadura como papel de seda, y esos dientes pueden morder acero reforzado. El pirata insectoide emitió un chirrido que podría haber sido miedo. Su arma temblaba en sus múltiples manos. «Pero no voy a hacer eso», continué. «¿Sabes por qué? Porque no soy solo el líder de su manada. Soy su maestro. Y la lección de hoy es sobre la misericordia». Dejé de caminar y miré directamente al pirata líder. «Viniste aquí para llevarte a mi familia y venderla. Eso te hace peor que los depredadores. Los depredadores matan por comida, por territorio, por supervivencia. Tú matas por dinero. Tus parásitos». Los cachorros estaban completamente inmóviles ahora, esperando. Los piratas sudaban, intentando rastrear 6 amenazas distintas mientras me escuchaban hablar. Era guerra psicológica en su máxima expresión, y yo apenas estaba empezando. «Pero esto es lo que va a pasar. Vas a regresar a tus naves muy despacio, con mucho cuidado. Vas a correr la voz de que Jake Morrison y su manada están fuera de los límites. Y a cambio, no dejaré que mi familia te enseñe porque los Vexar son considerados los depredadores máximos de 3 sistemas estelares diferentes». «Estás fanfarroneando», el líder dijo, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. Volví a sonreír, y esta vez dejé que algo de esa salvaje protección se reflejara en mi expresión. Una demostración de Snappy. Snappy se movió tan rápido que apenas era un borrón. En un segundo, estaba a 5 metros del pirata más cercano. Al siguiente, estaba a su lado, y su arma estaba partida en 3 pedazos en la cubierta, atravesada por garras que se habían movido demasiado rápido para que el ojo humano pudiera seguirlas. El pirata miró fijamente los restos de su arma, luego a Snappy, que ya había regresado a su posición sin hacer ruido. «Era su amabilidad», dije. «¿Te gustaría ver qué pasa cuando no lo es?» La respuesta fue un unánime e inmediato: «No». «Buena decisión. Ahora, como decía, te vas a ir. Pero primero, vas a transferir la mitad de las células de energía de tu nave a mi bodega de carga como pago por la molestia de ser abordado por idiotas». «Eso es piratería», protestó el insectito. «No, dije que es una tasa de matrícula. Considérelo un pago por la valiosa lección que está a punto de aprender acerca de no meterse con animales de carga». 10 minutos después, los piratas se habían ido con la mitad de sus reservas de energía y toda su dignidad.
Los cachorros los habían escoltado hasta la esclusa de aire en lo que generosamente podría llamarse una formación de guardia de honor. Si los guardias de honor normalmente parecían estar decidiendo qué extremidad morder primero tan pronto como se sellara la esclusa de aire. Los cachorros convergieron hacia mí en un grupo festivo. Snappy se acurrucó contra mi hombro con un ronroneo mientras Tini retumbaba su aprobación. Incluso Chompers parecía complacido, emitiendo suaves sonidos que, según aprendí, significaban satisfacción. Aria, dije, rascando detrás de las aletas de la cabeza de Bidei. Recuérdame actualizar mi póliza de seguro cuando regresemos a la civilización. Jaque, he estado monitoreando las redes de comunicación galácticas. La noticia de este incidente ya se está extendiendo. 3 servicios de noticias diferentes están publicando historias sobre el humano que comanda los Apex Predators. Gemí. Por favor dime que no están usando mi nombre real. Están usando tu nombre real. Además, el registro de su barco, su historial laboral y alguien aparentemente rastreó su foto de graduación de la escuela primaria. Perfecto. Pasé de ser un transportista de carga anónimo a una celebridad galáctica y luego a una leyenda viviente en el lapso de 2 semanas. A este ritmo, probablemente tendría mi propio reality show cuando los padres del cachorro regresaran. Pero mientras estaba sentado allí rodeado de mi mochila, sintiendo el cálido peso de mis dientes apoyados contra mi costado y escuchando los sonidos de satisfacción de los demás, me di cuenta de algo importante. No me importaba la fama ni la atención ni el hecho de que mi vida tranquila probablemente había terminado para siempre. Estos cachorros se habían convertido en mi familia y haría lo que fuera para protegerlos. ¿Haría cuánto falta para que regresen los padres? 5 días más. Jaque. Miré a mi alrededor, a mi manada, a esas increíbles criaturas que habían revolucionado mi vida de la mejor manera posible, y sonreí. ¿Sabes qué? Espero que no tengan demasiada prisa. 5 días después, estaba empezando a entender por qué los padres se apegan a sus hijos, incluso cuando esos niños son capaces de desmembrarte accidentalmente durante un juego de mancha particularmente entusiasta. Los cachorros se habían adaptado a una rutina que era casi doméstica. Si compartir el desayuno con 6 depredadores máximos se pudiera considerar algo doméstico, Snappy se había designado como mi guardaespaldas y consejera personal, y rara vez se separaba de mi lado, excepto cuando sus asuntos apretujados requerían su atención en otra parte. Chomper se había convertido en una especie de copiloto para mí, sentado tranquilamente en la cabina y de alguna manera intuyendo cuando necesitaba ayuda con los cálculos o el monitoreo del sistema. Baiti había canalizado sus tendencias destructivas hacia trabajos de mantenimiento, usando esas increíbles garras para hacer reparaciones de precisión que yo nunca hubiera podido realizar solo. Scratchy había descubierto que los equipos de ejercicio de mi barco eran excelentes para escalar y había convertido la bodega de carga en su gimnasio personal. De alguna manera, Giggles había descubierto cómo funcionar el sistema de entretenimiento y actualmente estaba obsesionado con los documentales sobre la naturaleza de la Tierra, particularmente aquellos sobre depredadores. Y Tini se había convertido en el jefe de seguridad no oficial de la nave, realizando patrullas regulares, en general, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Ya no eran solo pasajeros. Eran tripulación. Diablos, eran familia, lo que lo hizo mucho más difícil cuando las alarmas de proximidad anunciaron la llegada de 3 cruceros de batalla Vexar exactamente a tiempo. Los cachorros se animaron inmediatamente, reconociendo las señales de energía de las naves de sus padres. Pero en lugar del comportamiento emocionado de reencuentro que esperaba, se agruparon a mi alrededor con lo que solo podría describirse como posturas protectoras. Está bien, les dije, aunque no estaba del todo seguro de creerlo yo mismo. Tus padres han vuelto. Te van a llevar a casa. Snappy emitió un suave chirrido interrogativo e inclinó la cabeza hacia la esclusa de aire. Entonces volvamos a mí. El mensaje fue claro. ¿Qué pasa con nuestra manada? Jaque Morrison emitió su familiar voz grave a través de una trituradora de madera a través del comunicador. Estamos subiendo a bordo.
Pasen, respondí, poniéndome de pie. Los cachorros formaron una formación suelta a mi alrededor, sin agresividad, pero definitivamente unidos en su postura. La esclusa de aire se abrió, y la misma hembra bexar que me había dejado a los cachorros hacía 2 semanas entró en mi bodega de carga, seguida de varios adultos que no reconocí. Se detuvieron en seco al ver la escena que tenían delante. 6 cachorros formaban una manada perfecta alrededor de un humano. Todos tranquilos, alertas y, obviamente, sanos. Más que sanos. De hecho, parecían seguros, competentes, y de alguna manera, más maduros que cuando llegaron. Tú, dijo el bexar líder, haciendo una pausa, observando al grupo con esos inquietantes ojos dorados. Todos están bien. Mejor que bien, dije. Son increíbles, inteligentes, valientes y leales. Deberías estar orgulloso. Lo estamos, dijo simplemente. Pero también estamos confundidos. Nuestros jóvenes no suelen vincularse tan plenamente con otras especies. Sin embargo, los informes que hemos recibido indican que un segundo bexar dio un paso al frente. Este llevaba lo que parecía una insignia oficial. Jake Morrison, te has convertido en una especie de leyenda en las últimas 2 semanas. El incidente con los asaltantes Corbin ha sido transmitido a través de 17 sistemas estelares. Las imágenes de usted y nuestros cachorros trabajando juntos para defender su nave han sido vistas más de 2.000 millones de veces. Imágenes. Miré el conjunto de cámaras de Aria. Aria, grabaste eso. Protocolo de seguridad estándar. Jake. Aunque es posible que lo haya transmitido accidentalmente a las redes de noticias galácticas durante el bloqueo de las comunicaciones. Fallo técnico. Completamente involuntario. Bien. Fallo técnico. Mi IA me había convertido en una estrella de videos virales y ella se hacía la inocente. El punto es, continuó el funcionario, que su reputación se ha extendido mucho más allá de lo que esperábamos. Hemos recibido más de 3.000 solicitudes de varias especies preguntando si estaría dispuesto a proporcionar servicios de cuidado infantil para sus crías. Parpadeé. 3.000 Los Enterai quieren que enseñes a sus crías las tácticas de manada. El Consejo Mórfico le ha ofrecido un puesto permanente como especialista en desarrollo juvenil, y la Asociación Pediátrica Galáctica quiere otorgarle su más alto honor por su excelencia en el cuidado infantil interespecies. Esto se estaba saliendo de control. Miré a los cachorros que escuchaban esta conversación con evidente inteligencia y creciente diversión. Giggles estaba haciendo ese sonido característico que significaba que había encontrado algo particularmente entretenido. Agradezco las ofertas, dije cuidadosamente. Pero solo soy un transportista de carga que tuvo suerte. Estos cachorros son especiales. Ellos hicieron este trabajo, no yo. El bexar líder se acercó y noté que los 6 cachorros se tensaron ligeramente, moviéndose casi imperceptiblemente a mejores posiciones defensivas. No estaban amenazando a sus padres, pero estaban dejando en claro que su lealtad principal ahora estaba en otra parte. No lo entiendes, dijo ella suavemente. En nuestra especie, los cachorros no suelen sobrevivir a su primera separación de la manada. La tasa de mortalidad de los jóvenes bexar colocados en cuidado temporal es de casi el 60%. Se desaniman, dejan de comer y a veces mueren de lo que los humanos llaman un corazón roto. Señaló a los cachorros. Mírenlos. No están simplemente vivos. Están prosperando. Han crecido, han aprendido y se han unido. Se han convertido en un nuevo tipo de manada, una que incluye a un ser de una especie completamente diferente. Esto no tiene precedentes en nuestra historia. Sentí una cálida oleada de orgullo seguida inmediatamente de una punzada de pérdida. Se iban a casa. Mi manada se estaba desintegrando y no podía hacer nada al respecto. Sin embargo, la Vestar oficial continuó, hay otra opción. ¿Qué clase de opción? Los cachorros tienen la edad suficiente para elegir su propio camino. En nuestra cultura,
Una vez que un joven Vexar ha demostrado ser capaz de sobrevivir de forma independiente y formar una manada, puede decidir si regresa a su manada natal o funda una nueva. Miré a los cachorros, que ahora me miraban con una intensidad que era a la vez halagadora y aterradora. ¿Estás diciendo que si eligen quedarse contigo, honraremos esa decisión? Serás reconocido formalmente como líder de la manada con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva, incluyendo, hizo una pausa significativa, la autoridad legal para aceptar o rechazar solicitudes de tus servicios. Los cachorros vibraban de emoción, emitiendo suaves chirridos y acercándose a mí. Snappy me miró con esos ojos dorados y emitió un sonido que era, sin duda, una pregunta. ¿Qué opinan? Les pregunté. ¿Quieren seguir juntos? Mantengan esta manada en marcha. La respuesta fue inmediata y unánime. 6 cachorros estallaron en gorjeos emocionados, meneando la cola y lo que solo podría describirse como una celebración. Tini rugió tan fuerte que las placas de la cubierta vibraron mientras Scratchy empezaba a dar vueltas triunfales por la bodega de carga. Creo que sí, dije, con una sonrisa tan grande que me dolía la cara. Entonces está decidido, dijo la Vexar líder, con un orgullo inconfundible en su voz. Ahora eres oficialmente el líder de la manada de 6 cachorros Vexar. Que tu cacería sea exitosa y tu guarida segura. Después de que mis padres se fueron, me senté pesadamente en mi caja de carga favorita, todavía procesando lo que acababa de suceder. Los cachorros inmediatamente se amontonaron a mi alrededor en su formación habitual, pero había algo diferente en ello ahora, más relajado, más permanente. Aria, por favor dime que no vas a transmitir esta conversación a las redes de noticias galácticas. Demasiado tarde. Jaque. Ya es tendencia bajo el hashtag Objetivos Familiares Interespecies. También tienes 17 solicitudes de entrevistas, una oferta de contrato para publicar un libro y alguien quiere hacer un documental sobre tu vida. Gemí y enterré mi cara entre mis manos. Chomper se acurrucó contra mi hombro en señal de simpatía. Ah, y Jaque, quizás quieras revisar tu consola de comunicaciones. Tienes algunas nuevas consultas comerciales. Miré con resignación el indicador de mensaje parpadeante. ¿Cuántos? 437 y contando. Miré a mi alrededor y miré mi mochila. Estas increíbles criaturas habían convertido mi vida tranquila y aburrida en algo que nunca podría haber imaginado. Snappy ya estaba estudiando la consola de comunicaciones con interés. Mientras Bidet investigaba los nuevos contenedores de carga que los padres habían dejado atrás, que aparentemente contienen alimentos y suministros adecuados para Vexar. ¿Sabes qué? Dije finalmente. Creo que vamos a necesitar un barco más grande. Las risitas emitieron su sonido característico y, por primera vez, me di cuenta de que realmente era risa. Se reía de lo absurdo de nuestra situación, de la broma cósmica que había convertido un simple viaje de carga en una aventura que había cambiado la vida. ¿Y sabéis qué? Yo también empecé a reír. 3 meses después, estaba pilotando una nave construida a medida y diseñada específicamente para el cuidado de niños entre especies, con mis 6 cachorros como tripulación. Acabamos de terminar nuestra tercera misión exitosa, ayudando a un grupo de entidades cristalinas a aprender cómo socializar a sus crías. Y nos dirigimos a nuestro próximo trabajo, enseñar dinámica de manada a una especie de plantas inteligentes. Mis tarjetas de presentación, impresas profesionalmente y todo, dicen servicios familiares interespecies de Morrison. Ninguna especie es demasiado peligrosa y ningún desafío es demasiado complejo. Y en letra más pequeña en la parte inferior, anteriormente Jaque Morrison, transportista de carga. Todavía no estoy seguro de cómo sucedió esto. A los cachorros les encantaron las tarjetas, especialmente la parte en la que tuve que incluir a los 6 como codirectores de operaciones después de que dejaron en claro que se trataba de una empresa repleta, no de una empresa unipersonal. Mientras observaba a Snappy y Chompers coordinar nuestro acercamiento al siguiente sistema, mientras Baiti, Scratchy, Giggles y Tini manejaban varias funciones de la nave con la
Competencia de profesionales capacitados, me di cuenta de algo importante. Comencé esta aventura como un simple transportista de carga que solo quería ganarse la vida honestamente moviendo cosas del punto A al punto B. Terminé como el primer consejero familiar interespecie profesional de la galaxia con un grupo de depredadores máximos como socios comerciales y una reputación que se había extendido a cada rincón del espacio conocido. Y honestamente, no podría estar más feliz. Aria, ¿cuál es nuestro tiempo estimado de llegada al sistema verdeniano? 6 horas, Jaque, y tendrás otras 200 solicitudes de servicio esperando en la cola. Me recliné en mi silla de piloto y sonreí, escuchando los sonidos reconfortantes de mi mochila trabajando a mi alrededor. Pon rumbo a Verdania. Tenemos trabajo que hacer. Después de todo, los niños de la galaxia no iban a criarse solos. Y, aparentemente, no había nadie mejor calificado para el trabajo que un transportista de carga humano y su manada de crías de dragones espaciales. ¿Quién lo hubiera pensado?